Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues les doy la bienvenida a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Muy agradecida de que puedan darse el tiempo de poder presenciar algo que nos enorgullece mucho al Instituto Electoral, que es poder dotar de herramientas tecnológicas, pero también de herramientas de información a toda la ciudadanía. Y es que el día de hoy veremos algunos aspectos que justamente van a fortalecer la democracia en el Estado. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en el Presidium, a la licenciada Yuritsi Domínguez Botello, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, a quien agradezco las gestiones para poder estar el día de hoy en este espacio, al ingeniero Raúl Islas Matadamas, director de Tecnologías de la Información, quien diseñó y generó esta herramienta digital que el día de hoy ustedes van a conocer, a las autoridades presentes, a mis compañeras consejeras electorales, Rosa Marta Gómez y Fabiola Rodríguez, a el magistrado Daniel Estrada, Norma Jiménez, a Alejandrina Chaires Ruiz, activista también, César Zafra, estimado amigo y colega siempre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a los profesores y profesoras de esta institución electoral, así como a todas las alumnas, alumnos y alumnes que el día de hoy se dan cita para conocer algo que seguramente en su ejercicio profesional va a ser de mucha ayuda para ustedes, ya que quiero comentarles que parte de las solicitudes de información que siempre llegan a la institución electoral tienen que ver con lo que el día de hoy vamos a presentar. Datos electorales de los municipios, de los distritos, a nivel estatal, porcentajes de participación ciudadana, pero no me voy a adelantar tanto en eso. También doy la bienvenida a las representaciones de los partidos políticos. Por aquí nos acompañan también Carlos Eduardo Flores, nuestro representante del PAN ante el Consejo General. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Comisión de Organización Electoral, también expresa su más respetuoso agradecimiento y reconocimiento a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Vanessa del Carmen Muriel Amezcua, particularmente por permitirnos el poder realizar la presentación de esta retrospectiva aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y por qué es importante presentarla en un espacio académico? Y particularmente en esta facultad. En particular, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha sido históricamente un espacio de reflexión, análisis crítico y formación ciudadana, donde convergen la academia, el servicio público y la investigación social. Este acto simboliza la unión entre el saber científico y la práctica electoral y reafirma que la democracia se nutre del conocimiento, de la investigación rigurosa y del compromiso ético con la verdad y con la participación. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro reconoce en esta facultad una aliada estratégica en la construcción de ciudadanía, la promoción de la educación cívica y la generación de un pensamiento político, plural e informado. Por ello, realizar esta presentación en un entorno académico representa un diálogo abierto entre las instituciones electorales y la comunidad universitaria, orientado a comprender desde la evidencia y el análisis la evolución democrática de nuestro Estado. Y es que ahora me gustaría comentarles un poco de qué es lo que vamos a presentar el día de hoy aquí en la facultad. La retrospectiva electoral es una herramienta digital en donde ustedes van a poder encontrar diversos aspectos que van a poder encontrar dentro de esta retrospectiva electoral y que nos va a hacer favor de hacer la presentación y desglosar cada uno de sus elementos. El ingeniero Raúl Islas Matadamas van a poder encontrar toda la historia electoral del Estado de Querétaro desde el año de 1997, 97, 96, 97, hasta el año 2024. Son 10 procesos electorales que ustedes van a encontrar en esta retrospectiva electoral. Y decirles que el inicio justamente de estos trabajos de compilación de información se da a partir del año 2003, en donde se hace una primera retrospectiva electoral. Esta primera retrospectiva electoral no era una herramienta digital, era un documento, era particularmente un libro en donde se recopilaban la información acerca de los resultados electorales del 97 y los resultados electorales del 2000.
y entonces servía de insumo para los académicos, para los partidos políticos y evidentemente para las y los y les estudiantes. Después transitamos a generar una herramienta digital que, si bien no estaba en línea todavía, sino que se generaba en un disco compacto y estará instalada en las computadoras, en donde ya había un poco más de filtros para que ustedes pudieran ir estructurando la información. Es hasta mucho tiempo después que se empieza ya a estructurar como una herramienta digital en línea. Y la última presentación que tenemos de esta retrospectiva electoral se da en el año 2021, en el mes de marzo, previo a la jornada electoral, en donde se presenta como una herramienta para los partidos políticos, para la ciudadanía y para los académicos. Ahora, si bien la retrospectiva electoral es algo que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha venido realizando proceso electoral con proceso electoral, en un proceso de actualización solo de datos, quiero compartirles que particularmente en esta ocasión tenemos muchos avances, y es que la evaluación del sistema electoral siempre va progresando, y en ese sentido hay aspectos que hace algunos procesos electorales no se tomaban en consideración, pero que el día de hoy ya se encuentran latentes. ¿Qué es lo nuevo de esta retrospectiva electoral y que no tiene que ver solo con los datos electorales de las fuerzas políticas ganadoras, de la cantidad de votos que obtienen los partidos políticos o las candidaturas independientes? Se agregan tres aspectos fundamentales que me gustaría recalcar. Primero de ellos, vamos a tener un apartado que nunca habíamos tenido, que es una compilación de todas las boletas electorales desde el año de 1996 hasta el año 2024. Ustedes van a poder ver las boletas electorales cómo se hacían en el año 1996, van a poder conocerlas por ayuntamientos, diputaciones y gubernatura del estado. Entonces aquí van a encontrar este documento histórico que seguramente será de mucha utilidad para todos ustedes. Segundo elemento, y que me parece un elemento fundamental, a partir del año 2021, en ese proceso electoral, por primera vez en el estado de Querétaro, tenemos que considerar, y me parece que es algo en lo que vamos a tener que seguir transitando y evolucionando, candidaturas de grupos de atención prioritaria, que era algo que no se hacía antes del año 2021. En este sentido, ahora contamos con una estadística específicamente para conocer el número de candidaturas, opciones ganadoras también, de personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes, jóvenes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, y también tenemos un apartado adicional en donde ustedes van a encontrar también todos los resultados electorales por género, que es algo muy importante en lo que también ya tenemos que transitar. Como les digo, el sistema electoral evoluciona, y en esa evolución las instituciones electorales también tenemos que evolucionar, tenemos que alcanzar a la dinámica social que se presenta proceso tras proceso electoral. Ahora, antes ustedes tenían que entrar a la página del Instituto Electoral, entrar a cada uno de los informes de cada uno de los procesos electorales, recopilar la información, entrar a algún otro apartado, a lo mejor el apartado de resultados electorales de cada uno de los procesos, tenían que entrar a la cartografía para ver las secciones electorales. Ahora, toda esa información que ustedes necesitan como académicos, como estudiantes, como partidos políticos, como autoridades electorales, la van a poder encontrar toda compilada en esta retrospectiva electoral, por lo que se vuelve una herramienta fundamental para todas las personas que estamos interesadas en el tema electoral. Otro de los aspectos muy novedosos, y que agradezco mucho al Instituto Nacional Electoral, pero particularmente a nuestro director de tecnologías, es que se tomaron la tarea de poder hacer reuniones conjuntas con el Instituto Nacional Electoral, de manera que pudimos enlazar los mapas geográficos de Google Maps con las secciones electorales. Entonces ahora ustedes también van a poder ver ese enlace y van a poder ver las secciones electorales que, como ustedes saben, van cambiando proceso electoral con proceso electoral, y ya no van a ver solamente las actuales, se van a meter a ese proceso electoral y van a ver las secciones electorales de ese proceso electoral. También hay una serie de datos que son muy importantes y que son básicos, como la evolución poblacional en la entidad, la evolución del padrón electoral, la evolución de la lista nominal, y van a poder también ya encontrar toda la información, por ejemplo, de los porcentajes de participación ciudadana, ya también compilada en un solo apartado. Van a poder ya ver la gráfica de cómo ha ido evolucionando, se ha ido creciendo, se ha ido decreciendo la participación electoral. Entonces, me parece que particularmente para la academia, y lo digo porque también parte de mi corazón está en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como docente y como
ex estudiante también de la facultad, es que esta herramienta se vuelve justamente fundamental para aquellos que hacemos investigación en el ámbito electoral, análisis de comportamiento electoral, pero también se vuelve una herramienta indispensable para los partidos políticos, porque también es una herramienta para la construcción de sus estrategias previos a los siguientes procesos electorales. Entonces, la verdad es que, sin más, ya nada más para cerrar, quisiera expresar mi agradecimiento a las áreas técnicas del Instituto Electoral, particularmente quienes se encargan de hacer la construcción de esta retrospectiva electoral, de esta actualización, pero sobre todo de estas nuevas mejoras, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Organización Electoral, la Coordinación de Organización Electoral, la Unidad de Género y Inclusión, que también nos hizo favor de entregarnos toda esta información que tiene que ver ahora con candidaturas de grupos de atención prioritaria, y pues a todas las personas del Instituto Electoral que siempre nos apoyan justamente con la construcción de estas herramientas, que al final las personas que estamos dentro de los cargos públicos, pues estamos un ratito prestados en estos cargos, pero lo que tenemos que dejarle a la ciudadanía son estas herramientas que van a perdurar a lo largo del tiempo y que son parte de ese trabajo institucional que hacen los institutos electorales locales y que se vuelve una parte muy importante del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros interiorizamos todas aquellas características de los municipios y esas preguntas que de repente nos hacemos de qué municipio, por ejemplo, tiene el mayor porcentaje de votación, que alguien sabe, por cierto. Los que son mis alumnos ya saben. Y muy mal. Peñamiller es el que tiene el mayor porcentaje de población. Saben que municipios tienen candidaturas indígenas, Amealco, Cadereyta, Tolimán. Toda esa información en términos estadísticos la van a poder encontrar en esta retrospectiva electoral. Entonces, sin más, ya los voy a dejar con nuestro experto, el ingeniero Raúl Islas Matadamas, quien nos dará una exposición acerca de cómo pueden ustedes accesar a esta herramienta digital y qué es lo que tiene cada uno de los apartados para que puedan conocer lo que pueden encontrar dentro de esta herramienta digital que el Instituto Electoral ha elaborado para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, consejera Carla. Finalmente escucharemos al ingeniero Raúl Islas Matadamas, quien hará la presentación de la retrospectiva electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho respeto a quienes integran aquí el Presidium, consejera Carla. Gracias también por la oportunidad de presentar esta plataforma digital, como ya lo he mencionado. Es una herramienta digital, está disponible en línea ya desde ahora, a partir de hace unos momentitos. Y que vamos en este espacio de tiempo vamos a tratar de abarcar absolutamente todo de manera muy general, para que ustedes, despertarles un poco el interés y puedan indagar ya en esta herramienta, puedan conocerla, ya está en línea, les decía, y puedan explorarla también. Saludo también con mucho respeto a la magistrado del Tribunal Electoral, integrantes de las asociaciones, consejera electoral, y representaciones de los partidos, y por supuesto a las alumnas y alumnos de esta facultad. Bien, debo decirles que esta herramienta pues a mí me llena de mucho orgullo y me trae buenos recuerdos, porque gracias a esta herramienta fue que yo pues regresé aquí al Instituto Electoral a trabajar. Me llamaron precisamente de manera específica para construir esta herramienta electrónica, que en su momento era, pues como ya bien se mencionó, un disco compacto, y después fue evolucionando una plataforma en línea. Y justamente fue un trabajo académico porque fue parte de un diplomado cuestiones electorales que se impartió aquí en la UAC, y fue de ahí que surgió este primer documento, este libro que se llama Retrospectiva Electoral, y ya transitó a esta parte electrónica. Bueno, vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo ingresamos a esta retrospectiva electoral? Bueno, esta retrospectiva electoral está disponible ya en nuestro sitio de internet, www.iec.mx, y en esta página tenemos nosotros un menú denominado elecciones. En ese menú elecciones tenemos información de diversos procesos electorales, pero ahí de manera específica está
esta herramienta que se llama retrospectiva electoral. Por sí misma la información pues es valiosa, es muy útil, pero ya cuando se le da un tratamiento a la información, pues ustedes lo saben bien, ustedes son especialistas en hacer este tipo de análisis, de explotar un poco más los datos, y bueno, entonces se encuentran cosas muy diversas, ¿no? Pero además, pues ya visualmente, como se representa, también es muy atractiva la información. Tiene varias novedades la retrospectiva que vamos a ir mencionando también, cosas muy buenas como ya se mencionaron. Bueno, cuando nosotros ingresamos a la retrospectiva electoral, vamos a encontrar una pantalla de inicio con un menú del lado izquierdo donde tenemos diversas opciones, que son todas las opciones de esta retrospectiva electoral, que es información geoelectoral, resultados por sección electoral, concentrado de resultados, opción política ganadora, mapa térmico electoral, reporte gap y género, bases de datos y galería de imágenes. Vamos a bajar sí, para que se vea mejor. Claro. Galería de boletas son estas opciones que tiene. A ver si alcanza a ver, si no, bueno, les voy explicando. Cuando nosotros entramos al primer apartado de información geoelectoral, aquí vamos a encontrar un mapa dinámico, un mapa interactivo, construido, pues como ya se mencionó, a partir de la información que nos ha proporcionado el Instituto Nacional Electoral, que podemos ampliar, que podemos movernos ahí entre el mapa y que podemos seleccionar también. Entonces, de primer momento, cuando nosotros entramos, pues vemos la información a nivel estatal. Entonces, los datos que se despliegan del lado derecho son los relativos a la evolución poblacional, que esta información nosotros la obtenemos de los censos de población, de los conteos también de población que se hace por parte de la autoridad correspondiente, y vamos a encontrar también el padrón electoral, la evolución del padrón electoral en diversos procesos electorales desde 1997 hasta el más reciente 2024, así como la lista nominal. También vamos a encontrar ahí unas gráficas para que podamos ver la evolución del padrón electoral. Todas las gráficas que están en el sitio se pueden exportar, se pueden imprimir para que ustedes las puedan tener también a su disposición. Entonces viene esta grafiquita de padrón electoral, muy sencilla, una gráfica que por supuesto pues cada proceso electoral va en orden ascendente, la gráfica de padrón electoral, de igual manera la gráfica de lista nominal. Pero les decía yo que podemos hacer una selección ya de manera específica en cada municipio. Entonces, además de eso tenemos también las secciones electorales de cada proceso electoral, también como han ido evolucionando los números de estas secciones electorales. Sí saben lo que es una sección electoral, si no, de manera muy breve les explico. Es una unidad básica de la geografía electoral que el INE pues construye para que las personas mayores de 18 años puedan incorporarse precisamente al padrón electoral. Entonces, el estado como tal, un municipio, está integrado por diversas secciones electorales. Ustedes, si ven su credencial para votar, pues ahí van a encontrar un dato que dice sección, ¿no? Y ese normalmente está asociado a estas unidades, normalmente está asociado a estas unidades básicas, y luego ya ahí pues se instalan casillas y todo esto, ¿no? Bueno, esas son las secciones electorales, y luego ya de manera desglosada vienen las casillas electorales. Entonces vamos a encontrar también toda esa evolución, pero además diferenciar las secciones y las casillas. ¿Cuáles son las clasificaciones? Las secciones se han clasificado en urbanas, rurales, mixtas y no urbanas. Anteriormente se clasificaban en urbanas, rurales, después se cambió esa denominación y se quedó nada más como urbanas y no urbanas. Las casillas electorales, tenemos casillas básicas, contiguas, extraordinarias contiguas y casillas especiales. ¿A qué atiende esto? Pues al número de población que hay también en cada sección electoral para poder acudir a votar. Entonces, por default, en cada sección electoral se instala una casilla básica, siempre. Entonces vamos a tener en igual número de secciones electorales, el mismo número de casillas. Y las casillas contiguas, bueno, después de que sobrepasan los 750 electores, se van generando más y más casillas contiguas, tantas como pues personas inscritas en esta lista nominal. Las extraordinarias y extraordinarias contiguas son aquellas que están muy alejadas de las zonas urbanas, normalmente pues atienden a poblaciones que están un poco más alejadas de las cabeceras, y las casillas especiales que se instalan precisamente para las personas en tránsito. Entonces encontramos ahí todas estos datos,
Y ya a nivel municipal, cuando nosotros hacemos clic en un municipio, entonces nos va a desglosar la información, la misma información, pero ya a nivel municipal, ¿de acuerdo? Entonces, ya no voy a explicar qué vamos a encontrar aquí, pero ustedes al hacer clic en cualquier municipio, vamos acercando el mouse y le damos clic y ya nos aparece el nombre del municipio y podemos ver la información. Bueno, luego tenemos el dato el apartado de los resultados por sección electoral, y aquí es donde empezamos ya un poco a interactuar más con la herramienta, porque en estas opciones siempre tenemos la oportunidad de elegir parámetros. Y por ejemplo, el primer parámetro que nosotros tenemos aquí siempre es la división entre partido político y candidatura independiente, de tal manera que podemos seleccionar de la lista de partidos políticos todos los que han existido desde 1997 hasta 2024. Partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, partido que existió por ahí en el 97, por ahí en aquellas épocas, el Partido del Frente Cardenista, en fin, encontramos ahí partidos que ya en ese momento ya no tienen participación, perdieron su registro, pero que la información la recopilamos y la pudimos plasmar aquí en esta plataforma. También están todas las candidaturas independientes que han participado a lo largo de los procesos electorales en nuestra entidad, entonces ahí podemos también hacer la selección y luego podemos filtrar la información por municipio o por distrito electoral. Recordar aquí también que un distrito electoral es un área geográfica donde se eligen representantes, particularmente pues diputaciones, y aquí en Querétaro nosotros tenemos 15 distritos electorales locales. Entonces, esta información la vamos a encontrar ahí desde 1997 a 2024. La van a ver también de manera diferenciada porque hasta antes del 2018 los distritos electorales estaban identificados con números romanos y después ya se cambió a números arábicos. Entonces, ahí podemos ver también esa diferenciación. Y luego ya después que mostramos los resultados, esto es solo un ejemplo, por supuesto, nos van a aparecer unas pestañas donde de acuerdo al partido político, a los procesos electorales en los que haya participado, nos muestra la información en la parte superior por año, y en cada sección electoral nos van a aparecer los resultados de la gubernatura, los porcentajes de votación, tanto de la votación recibida en esa elección como la votación recibida por ese partido político o candidatura independiente, y también los resultados de diputaciones y de ayuntamientos, de tal manera que en una sola fila podemos ver la historia o más bien el comportamiento de votación de las 3 o 2 elecciones de acuerdo al proceso electoral, y luego si nos vamos moviendo entre cada proceso electoral, entre cada pestaña, pues podemos verlo a lo largo de la historia. Cuando nosotros hacemos clic en la sección electoral, por ahí van a ver el hipervínculo. Si hacemos clic en la sección electoral, entonces nos va a mostrar en la parte inferior la plataforma este análisis un poco más específico. Por ejemplo, ya se mencionó ahorita por parte de la consejera Carla, precisamente que tenemos la posibilidad de ver las secciones electorales vinculadas a unos mapas de Google, ¿no? Entonces, vamos a ver, de acuerdo al año que hayan seleccionado, la sección electoral, cómo estaba integrada en aquel entonces. Entonces, podemos ver el polígono de la sección y en la parte inferior las colonias y las localidades de la sección que se comprenden. Aquí sí, solamente en el último proceso electoral. Esto porque no pudimos rescatar la información de otros procesos electorales. Pero bueno, tenemos también un apartado de margen de victoria donde a nivel de esa sección electoral podemos ver cuál fue la competitividad que hubo con respecto a las fuerzas políticas a las fuerzas políticas. Entonces tenemos primero la fuerza política ganadora en cada una de las elecciones, gobernatura, diputaciones y ayuntamientos, y luego en la parte inferior vemos los resultados de todas las fuerzas políticas que participaron y la diferencia porcentual con respecto al primer lugar. Entonces podemos ver ahí en este apartado qué tanta competitividad hubo en esa sección electoral y lo podemos ver de todas las fuerzas políticas que participaron. Después tenemos un apartado, una gráfica con el histórico de votación obtenida en esa sección electoral para ese partido político, particularmente aquí estamos viendo Morena, donde tuvo participación a partir de 2015, entonces por eso la gráfica se ve que empieza de manera posterior, ¿no? Pero ahí se ve cómo en esa sección electoral, pues primero tiene una votación muy menor, ¿no? En 2015, y vean
cómo en 2018 fue evolucionando, 2021 y luego 2024. Pues de 2021 a 2024 por lo menos se mantienen ayuntamientos, pero en diputaciones sí se dispara mucho. Entonces podemos ver esta información del histórico de votación de cada partido político en una gráfica. Y luego también los datos de participación electoral en esa sección en particular, también cómo se ha ido comportando en cuanto a los diferentes tipos de elecciones, ¿no? Y luego tenemos también una gráfica de evolución de la lista nominal en esa sección electoral también. Bueno, luego tenemos el concentrado de resultados por candidatura. Ahí podemos ver también cómo esta información que vimos a nivel de sección electoral la podemos ver también ya de manera concentrada. Entonces aquí nos va a solicitar el sistema seleccionar alguna elección, gubernatura, diputaciones o ayuntamientos. Luego podemos seleccionar el proceso electoral y al mostrar los resultados nos van a aparecer, dependiendo de la elección, si fue de ayuntamientos, la veremos a nivel municipal, también si fue de gubernatura, la veremos a nivel municipal, y si fue de diputaciones, la veremos a nivel de distritos electorales locales, todas las fuerzas políticas y también la votación que se obtuvo en cada uno de estos municipios. Entonces ahí podemos ver la estadística a nivel de municipio y distrito para cada una de las fuerzas políticas. También si hacemos clic en alguno de los municipios vamos a poder ver el margen de victoria en ese municipio a nivel de gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y también los datos de participación electoral en cada uno de los municipios y para todos los procesos electorales. Entonces esta información es mucho más ágil porque solamente es el concentrado de los resultados. Luego tenemos la opción de opción política ganadora, que aquí esta gráfica pues es interesante porque nos podemos ver con los emblemas de los partidos políticos o de las fuerzas políticas más bien, cómo se comportaron a lo largo de los procesos electorales y quiénes obtuvieron el triunfo. Entonces igual podemos seleccionar los parámetros en la parte superior y al momento de mostrar los resultados nos van a aparecer las imágenes de las fuerzas políticas. Incluso por aquí vemos el PAN de otra tonalidad, porque en su momento, en 1997, el PAN tenía, esos eran los colores del emblema. Y luego, a lo largo de cada proceso electoral, las coaliciones, candidaturas comunes, los emblemas que se utilizaron en su momento en las boletas y qué partidos políticos fueron los ganadores. Entonces, en cada una de las secciones vemos, por ejemplo, aquí en el distrito 3, en esta elección, por ejemplo, la sección 266, que pues en su mayoría ha sido panista, ¿no? Solamente en 2 ocasiones, 2003 y 2009, la coalición conformada por el PRI Verde Ecologista de México obtuvo el triunfo en 2003 y posteriormente en el año 2009. Pero pues podemos ver ahí otras secciones electorales donde en su mayoría ha obtenido el triunfo el Partido de Acción Nacional, ¿no? Si ganara un candidato independiente, pues evidentemente también veremos aquí su emblema. Luego tenemos el apartado del mapa térmico electoral a nivel de sección electoral. Este mapa es muy interesante también porque más o menos se asemeja a lo que acabamos de ver hace un momento, con la diferencia que una vez seleccionados los parámetros correspondientes, nos va a aparecer un mapa térmico donde podemos ver con las tonalidades de los pantones de las fuerzas políticas cómo obtuvo la votación a nivel municipal y en cada una de las secciones electorales. Entonces aquí, por ejemplo, este partido político que seguramente es el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, no recuerdo, sí, Cadereyta de Montes, cuál fue la votación que obtuvo en este proceso electoral. Entonces ahí podemos ver pues una presencia del partido político. Evidentemente mientras más rojo sea, pues mayor porcentaje de votación es el que obtuvo. Entonces así lo van a ver para todas las fuerzas políticas, algunos más tenues, otros pues mucho más marcados, y cómo han ido cambiando también a lo largo de cada proceso electoral. También es un mapa interactivo que cuando seleccionamos en cualquiera de las secciones electorales nos va a dar la información de los resultados, esto mismo que ya vimos hace un momento en otro apartado,
que es el nivel de competitividad, y las colonias y localidades que comprende esa sección electoral en el último proceso electoral. Bien. Luego, este es un apartado nuevo, que fue una labor muy importante, y fue pues uno de los requerimientos también que se tuvo por parte de la consejera Carla Isabel Olvera Moreno, de incluir las candidaturas por sexo, por género, y también aquellas candidaturas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Entonces, aquí en este apartado, lo que van a ustedes a poder observar después de que se seleccionen los parámetros es un listado de todas las candidaturas por partido político, los nombres de las candidaturas, la calidad, el cargo por el que fueron postuladas, la demarcación, si pertenecía o no a un grupo de atención prioritaria, y el sexo también de la persona. Entonces, es un listado pues enorme, es una base de datos enorme que pueden ustedes desplegar. Y también en la parte inferior podemos ver algunas gráficas. Por ejemplo, para este partido político, que es Movimiento Ciudadano, podemos ver el porcentaje de hombres y mujeres postuladas, el porcentaje de postulaciones por demarcación territorial, en este caso fue de diputaciones. Entonces aparecen ahí cómo está desglosado ese número de personas, de hombres y mujeres. También de acuerdo a la calidad por la que fueron postuladas, propietarios y suplentes, y también los grupos de atención prioritaria. Entonces, cuántas personas de las postuladas pertenecieron a un grupo de atención prioritaria. También podemos ver esta gráfica. Aquí podemos ver personas indígenas, jóvenes, personas adultas mayores, y bueno, las que están en gris, que no pertenecen a ningún grupo de atención prioritaria. Entonces, esta información pues es novedosa porque no se tenía y ya se incluye. Y pues digamos que anteriormente también esta información la presentábamos solamente a nivel de plataforma, pero si alguien quería consultar la información, pues si quería explotarla un poco más, pues cómo le hacía, ¿no? Entonces, pues se volvía una barrera, porque había que entonces hacer una solicitud de información. Bueno, ahora ya no. Toda la información de las bases de datos, hay un apartado específico de bases de datos, y ustedes pueden descargarlas en un formato de Excel, donde están segmentadas, está la información geoelectoral, los resultados por sección electoral, los concentrados de resultados, las opciones políticas ganadoras y las candidaturas GAP y por género. Ahí están en esas bases de datos que ustedes van a poder descargar, y ya van a poder evidentemente hacer pues trabajos de análisis posteriores. Y bueno, si creían que era todo, pues no, todavía tenemos más, porque precisamente justamente lo que se mencionaba hace un momento es este apartado también novedoso, que incluye las boletas electorales. Entonces aquí se hizo una revisión de los archivos de las boletas electorales con las que se contaba. Entonces tenemos por aquí boletas desde 1994. Entonces aquí basta seleccionar el proceso electoral para que nos despliegue en la parte inferior las imágenes por municipio, por distrito. Entonces, por ejemplo, aquí de 1994 particularmente solamente pudimos recabar las de diputaciones de mayoría relativa del distrito 1 y el reverso de la boleta de diputaciones. Entonces ahí vamos a poder ver en la boleta quiénes las personas que fueron postuladas en ese entonces por mayoría relativa, y también las personas que fueron postuladas, bueno, que fueron registradas en las listas de representación proporcional. Entonces aquí vamos a ver toda esta información. En algunos otros procesos electorales, por supuesto, están ya distribuidas a nivel municipal y distrital, y si ustedes hacen clic sobre la imagen, pues ya podemos ver la imagen ya un poco más amplia. Por aquí lo que les decía, en 1994 el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, algunos partidos que ya no existe, el Partido Demócrata Mexicano, el PDM, que bueno, tenía esa imagen, después se convirtió en un gallito, si no mal recuerdo, el Demócrata Mexicano, el del gallito, ¿no? El Partido Popular Socialista. Y bueno, esta es la información con la que se cuenta. Yo hasta aquí dejaría mi participación, por supuesto agradeciéndoles el interés. Dejo ahí mis datos, mi correo electrónico, mis redes sociales, y
Y bueno, les invitaría a que ingresen a esta herramienta. No todas las instituciones electorales que nos dedicamos a proveer la información tenemos herramientas como esta. El Instituto Nacional Electoral tiene una herramienta muy buena también de estadística, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero generalmente lo que encontramos en los sitios de internet pues son archivos PDF o archivos de Excel separados, digamos, en procesos electorales, y pues tenemos que trabajarlos, ¿no? Bueno, nosotros sí les damos los archivos de Excel, pero además les damos una herramienta un poco más atractiva, un poco más visual, que les genere una experiencia de usuario pues mucho mejor. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero Raúl, por su excelente presentación. Ahora bien, abrimos el espacio de preguntas. Mis compañeros les acercarán el micrófono si alguien lo solicita. Muy claro. Ya dijeron examen y ya. ¿Alguna otra pregunta antes de contestar? ¿No? Bueno, contestamos. Ahí hay otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muy clara su participación, muchas gracias. Y yo sí quiero preguntar con respecto a las candidaturas, como decía la compañera, de grupos que tenemos una interseccionalidad, tanto dentro como fuera de las zonas urbanas, ¿no? Porque también pues, en las zonas urbanas estamos estos grupos de, por ejemplo, mujeres y discapacidad, que podríamos ser votadas, no nada más ser votantes. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de contestar? Acá adelante, Dani, por favor. En cuanto aquí el ingeniero estuvo elaborando la información, que me parece muy bien que la sacó de los formatos PDF y Excel, es muy funcional para algunas personas con discapacidad, sobre todo las visuales, porque con algunos lectores quizá las pudieran leer. No sé si esto sea correcto o no, porque también luego ellas requieren de alguna información, si la podrían sacar o no. Y la comunicación para las personas con discapacidad auditiva, que algunas solo pueden entender por lengua de señas. Ahí cómo sería el reto para sacar esta información adelante, ¿cómo lo harían? Ok, muchísimas gracias por sus preguntas. A mí me gustaría contestar primero las dos primeras que me parece que están relacionadas. Ahorita teníamos en la parte de afuera, antes de empezar el evento, justamente una pregunta que nos hacían los medios de comunicación con respecto a cuáles son los aspectos en los que todavía tenemos que transitar en una próxima actualización de esta reforma electoral y seguramente también en un próximo proceso electoral local particularmente. Y yo creo que tiene que ver justo con esta interseccionalidad. De los resultados que arrojaron la evaluación de proceso electoral, nos dimos cuenta que justamente tanto en candidaturas como también en el funcionariado que se integra en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como bien lo comentan, encontramos estos factores de interseccionalidad, ¿no? Particularmente, y detectamos que en el caso de los jóvenes se presentan la inclusión en otros grupos de atención prioritaria. Tuvimos dos que fueron jóvenes y diversidad sexual, y jóvenes y personas afrodescendientes. Entonces, en este sentido, ¿cuál creo que es el siguiente paso al que tenemos que transitar también las autoridades electorales?
a poder identificar plenamente también estas interseccionalidades. ¿Por qué? Porque las encontramos muchísimo en los resultados electorales, y es que nosotros vamos a la par de las legislaciones electorales. Como bien yo les comentaba, en el año 2021 fue la primera vez que pudimos identificar las candidaturas de grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque antes de eso no estaban contempladas en la ley, estaban contempladas las cuotas de género, y las cuotas de género tampoco tienen mucho tiempo. O sea, empezamos con estas cuotas 30-70, luego 60-40, hasta que llegamos al principio constitucional de paridad con el 50-50, y todavía hay muchas cosas que tenemos que transitar para seguir asegurando que la paridad sea una realidad, no solo en el Congreso del Estado, como lo ha sido en los últimos procesos electorales, sino también a nivel municipal y a nivel de regidurías. Ahora, creo que también es algo en lo que tenemos que transitar a la hora del registro de las candidaturas, porque en el registro de las candidaturas lo que nos decía o lo que nos solicitaban tanto la ley electoral como nuestros lineamientos para el registro de las personas que pertenecían a los grupos de atención prioritaria era que identificaran aquel grupo al que pertenecían, y en el caso solamente de discapacidad y de personas migrantes se pedía un documento adicional para una autoinscripción calificada. En los demás era una autoinscripción simple, pero no se mencionaba esta parte de la interseccionalidad, que me parece que es sumamente relevante, porque podemos tener candidatas mujeres, indígenas o personas con discapacidad o de la diversidad sexual. Entonces, creo que ese es un punto en el que tenemos que empezar a transitar, no solamente en la herramienta tecnológica que se acaba de presentar el día de hoy, sino que tenemos que transitar a nivel legislativo, a nivel reglamentario, en estos instrumentos que tenemos en el Instituto Electoral para poder captar justamente esos datos, pero también es importante el reconocimiento de todas las personas candidatas que han estado en los últimos procesos electorales, y por eso también se agrega este apartado, porque es importante visibilizar la participación, pero también me parece mucho más relevante visibilizar cuando no hay esa participación, porque el que no haya esa participación, ¿qué nos quiere decir a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las autoridades electorales? Que tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor por generar los canales para que aquellas personas puedan no solo ser postuladas, sino que también puedan acceder a los cargos. ¿Y cuáles identificamos al momento de construir la retrospectiva electoral? Hemos identificado que no hay candidaturas migrantes, por ejemplo. No ha habido candidaturas migrantes en los últimos procesos electorales. ¿Cuáles tampoco ha habido? Candidaturas con discapacidad. Y las candidaturas de la diversidad sexual disminuyeron del proceso electoral 2021 al proceso electoral 2024. ¿Y qué van a poder encontrar en esta retrospectiva? Que los dos grupos en donde mayoritariamente se integran estos grupos de atención, las candidaturas de estos grupos de atención prioritaria son dos: personas jóvenes y personas adultas mayores. Entonces me parece que el tener datos también en este aspecto, o el no tener datos en este aspecto, pues es un llamado mucho más fuerte a, les decía, partidos políticos, autoridades electorales y a la ciudadanía en general para generar esos canales para que estas personas puedan acceder a los cargos públicos. Y vuelvo a reiterar, no solo en la postulación, sino también en el acceso a los cargos. Hasta ahí sería mi respuesta con respecto a la interseccionalidad que nos preguntaban, y cedería el uso de la voz al ingeniero Raúl para que responda con respecto a la accesibilidad de la página. Sí, gracias. Bueno, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro también está preocupado por estas cuestiones de brindar información a todas y a todos, con independencia digamos, de las propias capacidades de las personas. Entonces, justamente tenemos en nuestro sitio de internet un menú de accesibilidad, está colocado en la parte inferior derecha de nuestro sitio de internet, en el cual tenemos diversas posibilidades para mejorar la experiencia y facilitar la lectura de la información. Tenemos opciones para aumentar el contraste, resaltar los enlaces, agrandar el texto, espaciar un poco más el texto, detener las animaciones, ocultar imágenes, modificar el tamaño o las fuentes para personas con dislexia, modificar la altura de la línea, la alineación de los textos y la saturación en cuanto a los colores. Entonces, estas son opciones que se tienen disponibles en nuestro sitio de internet y que facilitan, digamos, el acceso a la información. Sí creo que tenemos por ahí pendiente, no todos
Los apartados del sitio de internet contienen información con subtítulos. Eso me parece que es una parte que tenemos que trabajar todavía, o incluso algunos apartados también les falta esta posibilidad de poder ser compatibles con los lectores de voz que ya muchas personas invidentes utilizan, ¿no? hoy en día. Pero bueno, tenemos un gran esfuerzo ya con este menú de accesibilidad que, insisto, está disponible en nuestro sitio de internet. Bien, ahora cedemos el uso de la voz a la consejera Carla Olvera para los comentarios finales. Muchas gracias, Sergio. Pues ya nada más para cerrar, decirles que este instrumento técnico, analítico, documental, compila, organiza y sistematiza la información de los procesos electorales desarrollados en el Estado durante más de 27 años. Pero más allá de ser una herramienta tecnológica, también es una herramienta que nos cuenta una historia. Y como ustedes lo han visto, pudimos ver la evolución histórica, no solo de la forma en la que vota el electorado queretano, sino también hasta en el tema de los emblemas, en el tema de las boletas electorales, cómo es que ha sido la historia de los partidos políticos, de las candidaturas independientes y cómo hemos ido transitando y evolucionando a mejorar en los aspectos de accesibilidad, en los aspectos de paridad, en los aspectos de inclusión. Entonces me parece que esta herramienta más allá de presentarnos los datos documentales y estadísticos que podemos utilizar para, ya lo decíamos, estudios electorales, estudios de comportamiento electoral, para los partidos políticos, para conocer cómo eran las secciones electorales, porque ha habido muchos reseccionamientos, ha habido muchas redistritaciones, y la verdad es que agradezco el esfuerzo que hizo la Dirección de Tecnologías, el Instituto Nacional Electoral, que también nos apoyó justamente en esta construcción de esta retrospectiva a todas las áreas del Instituto Electoral para presentarles un insumo que ustedes puedan analizar y que también puedan conocer pues esta historia que se cuenta del Estado de Querétaro en términos geográficos, estadísticos, de partidos electorales, de fuerzas políticas ganadoras, y aquí van a poder encontrar pues toda esta historia del Estado queretano que seguramente les será de mucha utilidad a todas y todas las personas. Y pues, con esto iríamos cerrando ya esta presentación, agradeciéndoles de antemano el que hayan estado presentes el día de hoy y que nos hayan prestado unos minutos para poder presentarles esta herramienta y decirles que se encuentra ya disponible a partir del día de hoy en www.ieeq.mx. Ahí van a poder encontrar ya esta retrospectiva electoral y, como bien lo comentaba el ingeniero Raúl Matadamas, no solamente la retrospectiva en línea, sino que van a poder descargar todas las bases de datos para que seguramente en algún estudio estadístico que puedan ustedes hacer puedan trabajar estos datos en una hoja, por ejemplo, de Excel. Entonces, pues queda a su disposición y nosotros también estamos a su disposición. Y pues agradecerles a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, particularmente a la coordinación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, el permitirnos compartir con ustedes esta herramienta digital. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas, y a todas las personas que también se dieron el tiempo de seguirnos a través de la transmisión de las redes sociales. Muchísimas gracias.